queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Ahí Asia era lo que vendría a ser la parte de Turquía Menor. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Miren, tremendo hombre, ¿verdad? Como el apóstol Pablo. ¿Y saben qué? Él estaba sufriendo aquí, el apóstol Pablo. Estaba pasando desesperación. Dice, quiero que ustedes no desconozcan de las aflicciones que estamos pasando. Situaciones capaz de dolor, de persecución, de no tener que comer, de capaz de estar intranquilo, de no saber qué iba a pasar con sus vidas, ¿verdad? Y que sufrían ahí, en esos viajes misioneros que ellos estaban haciendo, en la parte de Asia. Y dice, estamos agobiados, estamos cansados, ¿verdad? No tenemos fuerza. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos fuerza? Hasta que perdimos la esperanza de salir con vida. Es como que estamos jugados, no sabemos si vamos a vivir o no. Y si recordamos un poquito, y ustedes cuando vean la película de Richard Burman, van a ver que es tremendo las situaciones que pasan. Capaz que si nosotros tendríamos que estar en ese lugar, no sé si aguantaríamos a veces 1 año o 2 años, porque es tremendo lo que él pasó. Y el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, dice, yo también paso aflicciones, yo también paso situaciones, no sé si voy a salir con la vida. Y era tremendo hombre de Dios. ¿Acaso él no tenía fe? Sí tenía fe. ¿Acaso él no conocía a Dios? Sí conocía a Dios. ¿Acaso no sabía que Dios estaba con él? Claro que sí. Pero no por eso él sabía que estaba pasando esas cosas. Y dice, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió. ¿Por qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, ¿verdad? Sino en Dios. El pastor Richard Burman, que pasó algunas situaciones complicadas, ¿verdad? Él es un pastor que él es rumano y él por algunas situaciones se fue a estudiar a Moscú, luego vuelve a Rumanía y bueno, se casa con su esposa, era judía, y luego Dios lo empieza a lleva con respecto al ministerio. Y estaba la Segunda Guerra Mundial en el año 1944 y en el año 45 la Unión Soviética invade Rumanía. Entonces es como que los comunistas estaban ahí. Y en el año 45 lo que quería obviamente lo que era el gobierno comunista era tener control de todas las cosas. Y una de las cosas que ellos querían tener control es de la parte de todas las iglesias o credos que habían ahí, porque ellos sabían que si podían manejar el credo de los lugares donde estaban, podrían manejar toda la sociedad. Entonces ellos hacen como una reunión interreligiosa, donde había varias religiones, y ahí estaba este pastor, que cuando Dios lo llama, primero estaba en la iglesia anglicana, después estaba en la iglesia luterana. Entonces Dios lo llama y cuando empiezan a hablar, obviamente los líderes religiosos era en ponerse de acuerdo con todo lo que decía la parte Unión Soviética, todo lo que decían los comunistas, como para agradar bien, porque entonces ellos habían hecho un trueque, ¿verdad? Si ustedes están con nosotros, nosotros les vamos a dar todo lo que ustedes necesitan. Y cuando estaba escuchando el pastor Richard Burman, él era casado con su esposa y realmente hablaban cosas que no tenían que ver nada con respecto a lo que Dios hablaba en su palabra. Entonces la esposa le dice a él, ¿verdad? ¿Y vas a hacer algo? Y él tenía miedo. Y él le dice, mujer, si yo hablo te vas a quedar sin esposo. Porque si uno estaba en contra de esas creencias prácticamente era como que tapaban a los esposos, los ejecutaban o los metían presos. Y es ahí donde ella le dice, que yo le compartí el domingo pasado, ¿vos preferís directamente mantenerte firme con las creencias divinas o sucumbir frente a las amenazas terrenales? Entonces en ese momento es como que hace un clic en su cabeza, él pide la palabra y empieza a hablar y empieza a testificar de Cristo. Luego él es preso, él es atrapado, preso, durante 14 años, hermano, y pasa una serie de torturas, situaciones, luego está enfermo de tuberculosis, matan a uno de sus hijos, a su esposa también, directamente la ponen presa en un centro de concentración, y es lo mismo, ahí
con todas las situaciones que él pasaba dentro de la cárcel, que no lo voy a contar, para que usted vea la película, él empezaba a testificar de Cristo. Él dice que él dormía de día y de noche mantenía despierto porque él escribía sermones, se los leía y así se mantenía. Y otros presos que estaban ahí, como no se podían comunicar, eran con las señales de las cadenas, ¿verdad?, que él arrastraba, y hacían como un código Morse para que se puedan comunicar unos con otros. Es tremendo. Y esta situación es de la persona que lo apresó, que ya estaba años y lo veía siempre orando. Y ustedes ven cómo esa situación, él le dice, no entendía, ¿verdad?, los comunistas por lo que él estaba haciendo. Y le dice, ya tu hijo no está, tu esposa está presa, ¿por qué sigues orando a un Dios imaginario? Y ahí él le dice que está orando por su vida. Una de las cosas que dijo Richard Burban, dice, odio todos estos sistemas ideológicos que van en contra del Señor, pero decía, amo a los comunistas porque quiero que su corazón sea transformado. No a la ideología, sí a sus vidas. Y este pastor es rescatado después en el año 60 más o menos, y él muere en el año 2001 en Estados Unidos. Y hay un libro que se llama Torturado por amor a Cristo, que fue traducido a más de 50 idiomas, y que a partir de ahí creó una organización, ¿sí?, de aquellas personas que eran torturadas. Se llama La Voz de los Mártires, que es interdenominacional, y es muy interesante, hermano, cómo nosotros poder involucrarnos. Capaz nosotros tenemos libertades y no nos damos cuenta de lo que tenemos, cuando hay otras personas. Él hablaba en su testimonio de la iglesia clandestina. ¿Por qué era una iglesia clandestina? Porque tenía que ser así, porque si no los mataban. Y hermano, y eso de algo es lo que vamos a compartir hoy. Yo le puse hoy el título que Dios va a hablar en nuestras vidas es la vitalidad espiritual. ¿Cómo nosotros podemos mantener una vitalidad espiritual, verdad? ¿Cómo como cristianos, frente a las situaciones que vivimos, nos podemos mantener vivos espiritualmente? Porque muchas veces capaz conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que el Señor dice, tenemos mucho tiempo, pero a veces nos transformamos en religiosos, ¿verdad? Es como que nos da lo mismo si venimos a la iglesia, no venimos, si leemos la Biblia, no la leímos, tomamos un tiempo. Pero vamos a hablar de lo que Dios quiere, que nosotros podamos mantener esa vitalidad espiritual, que tengamos esa pasión siempre, no por momentos, ¿verdad? O cuando hay una situación, ¿verdad? Hay una situación de enfermedad y busco de Dios todo, luego soy sanado, listo, ya pasó. O hay una situación financiera, entonces busco del Señor, todo eso Dios concede y luego listo, me olvido, priorizo mis cosas. Entonces Dios quiere hablarnos de nosotros, que podamos tener esa vitalidad espiritual, porque eso es lo que nos va a permitir mantener vivos a lo largo del tiempo. Y el Señor quiere eso en nuestras vidas. ¿Sí, Mati? Entonces yo le voy a hacer una pregunta, a ver que ustedes me digan. No es un esgrima bíblico, pero vamos a ir recordando. ¿Quién dijo esto? Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Se acuerda? ¿Quién? El apóstol Pablo. Muy bien, la hermana Sara. Ahí, perfecto. Y vamos a leer el texto que está en... ¿Seguimos, Mati? En 2 Corintios capítulo 1, del versículo 8 al 10, dicen, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Ahí Asia era lo que vendría a ser la parte de Turquía Menor. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Miren, tremendo hombre, ¿verdad? Como el apóstol Pablo. Y ¿saben qué? Él estaba sufriendo aquí, el apóstol Pablo. Estaba pasando desesperación. Dice, quiero que ustedes no desconozcan de las aflicciones que estamos pasando. Situaciones capaz de dolor, de persecución, de no tener que comer, de capaz de estar intranquilo, de no saber qué iba a pasar con sus vidas, ¿verdad? Y que sufrían ahí, en esos viajes misioneros que ellos estaban haciendo, en la parte de Asia. Y dice, estamos agobiados, estamos cansados, ¿verdad? No tenemos fuerza. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos fuerza? Hasta que perdimos la esperanza de salir con vida. Es como que estamos jugados, no sabemos si vamos a vivir o no.
Y si recordamos un poquito, y ustedes cuando vean la película de Richard Burban, van a ver que es tremendo las situaciones que pasan. Capaz que si nosotros tendríamos que estar en ese lugar, no sé si aguantaríamos a veces 1 año o 2 años, porque es tremendo lo que él pasó. Y el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, dice, yo también paso aflicciones, yo también paso situaciones, no sé si voy a salir con la vida. Y era tremendo hombre de Dios. ¿Acaso él no tenía fe? Sí tenía fe. ¿Acaso él no conocía a Dios? Sí conocía a Dios. ¿Acaso no sabía que Dios estaba con él? Claro que sí. Pero no por eso él sabía que estaba pasando esas cosas. Y dice, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió. ¿Por qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, ¿verdad? Sino en Dios. Y eso tiene que ver, hermano. Muchas veces nosotros ponemos nuestras capacidades y creemos que eso es lo que nos va a seguir adelante. Y nos da seguridad, saber qué hacer. Si yo estoy en un trabajo y yo no sé qué hacer, va a ser complicado. Pero cuando yo manejo y paso los tiempos y tengo experiencia, ¿verdad? Me siento seguro, me siento tranquilo, sé cómo puedo manejar. Pero acá el apóstol decía, no depende solamente de eso. Ahora dependemos de Dios, que resucita a los muertos. Y Él le dice, Él habla, Él nos libra. Y habla en tiempo y nos librará. Él no sabía si iban a salir vivos, pero él les dice, Él nos va a librar. ¿Por qué? Porque tenía la convicción y sabía que Dios no lo iba a dejar y conocía las promesas que Dios escribe en su palabra. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Miren qué interesante. Vamos con la segunda. A ver, este está capaz más difícil. ¿Quién dijo eso? En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. A ver. En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Le ayudo un poquito, está en el Antiguo Testamento. No es Job. ¿Jeremías? Está cerca. ¿Quién viene antes de Jeremías en la Biblia? Isaías. El profeta Isaías no habla ahí. Y hablaba del pueblo de Israel. ¿Vamos, Mati? Vamos a ir a Isaías capítulo 49, el versículo 3 al 6. Esta es la versión NBI, ustedes tienen la Reina Valera. Fíjese qué es lo que dice. Me dijo Israel, tú eres mi siervo. En ti seré glorificado y respondí. En vano he trabajado. He gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Miren, esta es una palabra escatológica, hermano. Esta es una palabra del profeta Isaías que se refería al Señor Jesús. Y se refería con respecto al Cordero. Es muy interesante. Miren qué es lo que dice. Pero mi justicia está en manos del Señor. Mi recompensa está con Dios. Y ahora dice el Señor. Gracias, Mati. Y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó. Para que fuera yo su siervo. Para hacer que Jacob se vuelva a él. Que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Miren, qué interesante. Lo que está diciendo acá el profeta Isaías, ¿verdad? ¿Y de quién está hablando? ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el único que va a dar salvación? Es Jesucristo. Y está hablando del Señor Jesús, porque ellos tenían esperanza. Y cuando vino el Señor Jesús como ese Cordero inmolado, se cumplió la profecía. Él decía, aquí estoy. Y qué importante, hermanos, saber que no estamos solos, que Dios está ahí con nosotros. Y a través de Jesús vamos a poder seguir adelante. Vamos con una tercera. Bueno, este es más fácil, este es capaz que ustedes ya lo tienen que saber así ya. ¿Quién dijo eso? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, efectivamente. Y acá vamos a ver 2 textos, hermanos. Fíjense cómo la palabra del Señor se relaciona. A veces es lineal, ¿verdad? Porque hay un inicio, hay un punto medio y hay una finalización. Empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Todo tiene relación. A veces uno puede hablar con algunas personas y dice, no, el Antiguo Testamento ya fue. No, el Antiguo Testamento es y será. El Señor dice, yo no he venido para abolir la ley, sino yo he venido para traer la gracia, ¿verdad? Y se cumple. Y fíjense, vamos a ver, seguimos, Mati, cómo esta palabra que dijo el Señor Jesús ya estaba escrita. ¿Ustedes sabían? Ya estaba escrita en el Salmo 22. Salmo 22, versículo 1, versículo 2. Miren qué es lo que dice.
el salmista, antes que suceda, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme, tan lejos de mis gritos de angustia? Dios mío, clamo de día y no me responde, clamo de noche y no hallo reposo. Fíjese qué interesante, ¿verdad? El Señor dijo estas primeras palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y era para que se cumpla la profecía que estaba ya escrita en el Salmo. Eso ya había pasado antes. Miren qué interesante, para que vea cómo la palabra de Dios tiene un mismo control y todo se relaciona, ¿verdad? Y si ustedes ven, Mateo 26, versículo 46 dice, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces fíjense qué interesante, hermano. Y acá nosotros podemos ver personas en las cuales Dios ha tocado su vida. El apóstol Pablo, el profeta Isaías que habla con respecto a Jesús, nuestro Salvador. ¿El Señor Jesús sufrió? Sí. ¿El Señor Jesús sintió esa desesperanza, ese abandono? Sí, lo está diciendo. Ahora, si el apóstol Pablo, nuestro Salvador, sufrieron, pasaron situaciones, ¿acaso nosotros no vamos a sufrir? ¿Acaso nosotros no vamos a pasar situaciones? Muchas veces creemos que porque venimos con el cristianismo ya está resuelto todo. Vamos a tener trabajo, no va a haber enfermedad, vamos a pasar todo bien, va a pasar toda situación perfecta, no vamos a tener ningún problema. Bueno, no quiero ser fatalista, obviamente, Dios nos da esa promesa. Pero eso no significa, hermano, que no vamos a pasar situaciones difíciles. Vamos a tener a veces que pasar sufrimiento. Y eso vamos a hablar después del domingo que viene. El sufrimiento tiene sufrimiento físico y sufrimiento emocional. Sufrimiento físico es cuando pasa con nuestros cuerpos. Cuando nos pasa una enfermedad, nos pasa un problema de cabeza, un problema de presión, ¿verdad? Una situación. Miren, yo estaba en la guardia el día viernes a la noche y bueno, y a las 5:30 de la mañana que una señora de 82 años, persona bastante grande, con una crisis asmática. Y estaba prácticamente con el hijo y me dice, sí, mi mamá no me hace caso, era hipertensa, ella tenía una medicación de control, pero claro, no hace controles, no hace nada, no toma la medicación como tiene que ver. Y el señor está con una dificultad que no podía estar. Bueno, gracias a Dios que estaba yo, porque estaba el otro residente de psiquiatría, que bueno, capaz que no iba a entrar, y había una chica de dermato. Pero bueno, y estuve con la señora y le hice tratamiento y le conseguimos hasta que ella pudo salir. Pero le dije, usted tiene que seguir sus controles, ¿verdad? Cuando hay un sufrimiento físico, me siento limitado, no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero es sufrimiento. Entonces usted en el camino del Señor va a pasar sufrimiento, claro que sí. Pero ya el domingo que viene vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son las soluciones para sobrellevar ese sufrimiento? ¿Y cuál es lo que Dios nos da libertad? Así que si usted quiere, venga el domingo que viene. Pero vamos a estar hablando sobre esto. Primera parte que es el sufrimiento, hermano. Es parte también de su vida. Y usted va a tener que sufrir. Y usted también va a tener... Dice, pastor, pero yo no quiero sufrir porque no me ha pasado nada. Capaz muchas veces a lo largo del tiempo no pasa nada. Pero va a haber un momento en el cual van a pasar situaciones. Y usted tiene que estar preparado para poder pasar esa situación. Ahora, qué interesante es esto. Dios que nos habla también con respecto a su palabra. ¿Seguimos, Mati? Ahora, ¿por qué se da esto? Y el Señor nos da a través de las gracias. Todo es por la gracia del Señor. Y ya nuestra hermana Sara nos habló un poco. La gracia del Señor es lo que nos permite poder seguir adelante, ¿verdad? Ella dijo una gran verdad, que la gracia, aquella cosa que no merecíamos, el Señor nos dio. El regalo de la salvación fue por gracia, ¿sí? La oportunidad que Dios nos da para reconciliarnos por gracia, todo es gracia. Y la gracia del Señor nos da la oportunidad de poder seguir adelante. Acá hay un texto que está en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, y que muchas veces lo hemos escuchado también. Y es muy interesante. Y todo está relacionado con respecto a la gracia. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Y se acuerdan cuando el apóstol Pablo estaba pasando unas situaciones también. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, la primera porción, la porción A, dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Se acuerdan? Cuando el apóstol Pablo estaba pasando esas situaciones.
Ahora, es importante eso. Y en Filipenses, capítulo 2, del versículo 13, dice, pues Dios es quien produce de ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Dios es el que pone en usted el querer. Pero muchas veces nos quedamos con el querer. Quiero hacer esto, ¿verdad? Ahora, una cosa es que yo lo quiera hacer y otra cosa es que yo lo haga. Debo de querer y debo de hacerlo. Hudson Taylor fue un misionero, que él fue misionar sobre China. Y ahí pasó muchas situaciones. Y él creó una organización que se llama OM, que es una organización de misioneros en el extranjero. Y es muy interesante cómo él cuenta con respecto a esto. Él habla de un secreto espiritual, ¿verdad? Con respecto a la santidad. Porque él pasó muchas situaciones parecidas a la que pasó Richard Wurmbrand. Así que si quieren ver de Richard Wurmbrand, ya sabe, ve el videíto, no se olvide. Pero también es importante que pueda ver el tema del sufrimiento y cómo él pasó. Pero él dice, ¿saben? La forma en que yo puedo seguir adelante es a través de lo que Dios hace. Y él habla de la santidad, pero habla de la gracia, como ese regalo que Dios nos da. Yo siempre les digo, quiero saber qué es la gracia, capaz las definiciones son difíciles, pero cuando usted está pasando un momento de dificultad, un momento muy triste, y viene alguien que usted lo considera y lo abraza con mucha fuerza, usted se siente muy bien, bueno, eso es la gracia, es lo que Dios hace con usted. Ese abrazo que usted experimenta es lo que Dios hace en su vida. No hay forma de explicarlo, no hay palabra de explicarlo. Es algo que se siente hermoso, ¿verdad? Le da paz, le da, qué sé yo, descanso, capaz consuelo. Esa es la gracia, lo que Dios hace en nuestra vida. Pero esto tiene un propósito. ¿Vamos, Mati? Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Y hacia dónde vamos? Para que nosotros podamos entender eso, debemos de primeramente hacer las cosas bien. Y yo para hacer las cosas bien, debo de conocer su palabra, que eso es muy importante. Conocer la palabra del Señor. Si usted ve, hay un pasaje muy importante, Lucas capítulo 4, ¿se acuerdan de qué habla Lucas capítulo 4? Que hay un pasaje, hay una situación muy particular, cuando el Señor Jesús estaba orando, Él está leyendo su palabra, y Él es, ¿quién viene? ¿Quién es el enemigo? ¿Qué? El diablo. ¿Y el diablo qué hace cuando Jesús estaba orando? ¿Se acuerda? Que Él es tentado, en la tentación de Jesús. Y capaz el Señor Jesús estaba orando, pero capaz estaba leyendo un libro. Capaz estaba leyendo el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Satanás le ofrece varias cosas al Señor Jesús. Y le dice, bueno, yo te puedo dar esto. El Señor Jesús estaba orando hace 40 días, ¿verdad? Tenía hambre. Y le dice, si vos querés, yo te voy a dar esto. Y el Señor Jesús le responde con la palabra, escrito está, no tentarás a tu Dios, ¿verdad? Y si nosotros vemos en Lucas, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, cuando pasa esa situación, pero fíjense, esa respuesta está en el libro de Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, que está ahí, capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio 6, 13. Después el enemigo le muestra una gran ciudad y le dice, si vos querés, todo esto puede ser tuyo, ¿verdad? Y el Señor le dice, teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él y no jura solo en su nombre. O sea, yo solamente voy a servir a mi Señor, a nadie más. Y miren qué interesante, hermano. Muchas veces el enemigo va a estar ahí, ¿verdad? Para tentarnos. Pero el Señor Jesús conocía la palabra de Dios. Y Él respondió con la palabra de Dios. Ahora, nosotros debemos de conocer la palabra de Dios. Porque si usted no conoce la palabra de Dios, no va a poder saber qué es lo que tiene que hacer. Hay cosas que sabemos, ¿verdad? Por principios. Pero usted, al conocer la palabra de Dios, al poder escudriñar la Escritura, usted va a poder saber cómo poder pasar esa situación. Y el Señor Jesús le contestó con la palabra. ¿Se acuerdan que yo le decía, usted tiene que hacer 5 cosas con la palabra? Escuchar la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra, meditar la palabra, ¿verdad? Y tener esa transformación espiritual, porque esa palabra de Dios hace algo en su vida. Pero si usted solamente escucha y lee, queda ahí. Usted tiene que memorizarla, usted tiene que meditarla, ¿sí? Y escudriñarla para que Dios empiece a transformar su corazón. Entonces, es muy importante poder conocer la palabra de Dios. Y yo les quiero compartir algunos tips, capaz, o algunas formas que nos va a permitir a nosotros cómo poder ser personas vitales, cómo ser personas que mantenemos nuestra vitalidad espiritual, a pesar de todas las situaciones. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ir con él.
Lo primero que tenemos que hacer es comprenda el panorama general. Miren qué interesante. Si nosotros vemos lo que Dios hace en nuestra vida, no es la historia de nosotros, sino es la historia de Dios sobre la humanidad. Entonces, el más importante no es usted, el más importante es Dios. Porque a veces nosotros somos cristocéntricos, o queremos ser cristocéntricos, nosotros somos el centro, ¿verdad? Y después viene Dios. No. La historia de la vida tiene que depender primeramente con Dios, y la historia de Dios sobre la humanidad. Usted es parte de esa historia, pero no es el centro. ¿Sí? Porque muchas veces nos centralizamos. Entonces, cuando usted comprende un panorama general es muy importante. Y acá hay un drama divino que tiene que ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero para eso debemos de conocer quién es Cristo. ¿Quién es, verdad? ¿En dónde estoy? Entender lo que yo estoy haciendo. Vamos a ir a Tito capítulo 2, no sé si lo podemos leer, Mati. Tito capítulo 2, del versículo 11 al 14. Tito capítulo 2 del versículo 11 al 14. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Miren qué interesante, hermano. Hay un panorama en el cual la historia de la humanidad está escrita por Dios. Y la historia es de Dios sobre la humanidad. Y es importante que conozcamos eso. No es nuestra vida, no es solamente nosotros lo que hacemos, sino es el papel de Dios en la historia. Pero muchas veces no vemos esa mirada, ¿verdad? Entonces, qué importante ver esa perspectiva. Y el Señor va a venir, que lo vamos a ver luego en uno de los tips que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. El Señor va a venir. Sabemos que va a buscar a su iglesia. Pero usted tiene que saber eso, ¿sí? Que es la historia de Dios. Y que usted es parte de eso, pero tiene que hacer algo. Porque muchas veces estamos centrados en nuestra propia historia, pero no en la historia de Dios. Y imagínense, ¿no? Dice que nadie sabe la hora ni el día en la cual el Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo me acuerdo que yo ponía este ejemplo o esta metáfora, ¿no? Cuando era pastor de jóvenes y estábamos, a veces hacíamos una asesoría o por ahí hablamos con las personas que estaban por casar. Y siempre llego a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo está su vida espiritual? Y dice, está por casar, mi vida espiritual está bien. ¿Y qué pasa si el Señor viene en este momento y ustedes prepararon todo y ya hicieron todo, los preparativos, y el Señor viene y lleva a su iglesia? Dice, y la deuda, bueno, me quedo libre de la deuda, me soy uno de los chicos, ¿verdad? Pero qué importante es poder ver. Todo lo que planificamos es bueno, hermano, y es bueno que hagamos. Pero no nos olvidemos que Dios tiene un plan para la historia. Y nosotros estamos dentro de ese plan, ¿sí? Ay, bueno, no sea tan fatal. No, yo no digo que usted planifique, haga, eso es bueno, pero no se olvide de ese elemento importante. Vamos con la segunda. Lo segundo que tenemos que ver o que darnos cuenta es, sepa lo que hizo Jesús. Eso nosotros ya lo sabemos. Él nos dio ese regalo de la salvación, que fue un regalo, ¿verdad? Y que somos salvados por gracia. Porque nosotros no lo merecíamos, no es que hacemos un intercambio, ¿verdad? No es que usted paga algo, entonces usted me da esa salvación, ¿sí? Yo me acuerdo hace algunos años, era profesor daba unas materias, y había un joven que Dios lo había llamado al ministerio, o él quería, ¿verdad? Pero como que estas personas no quería pasar un proceso. Entonces él me habla y me dice, pastor, me dice, dígame el apóstol, me dice, ¿a quién tengo que pagar para que me dé la licencia de pastor? Me dice. Bueno, le digo, ¿por qué? Sí, dice, vos decime a quién tengo que pagar para que me den, porque yo no quiero, yo quiero ya ser pastor, Dios me ha llamado, Dios me ha revelado, yo ya quiero servir. Sí, le digo, hermano, pero no es así, no es que nadie viene y usted tiene que pagar. Y ahí empezamos a hablar un poco. No, dice que yo no creo que sea así, y me dio algún ejemplo. Y le digo, Dios nos llama. Y usted primeramente tiene que tener una disposición en su corazón. El que quiere el obispado, buena cosa pide, nos dice el apóstol Pablo. Es bueno. Y ahí nos da una serie de recomendaciones del Señor, ¿verdad?
Usted no tiene que dar dado al vino, tiene que ser casado con una propia esposa, y no una serie de recomendaciones. Bueno, ¿cómo estamos con eso? Y eso no está muy bien. Y bueno, primero hay que empezar con nuestra vida personal. Entonces, qué importante es poder saber lo que hizo Jesús, ¿verdad? Somos salvados por gracia y el Señor nos da la salvación. Y todo lo que nosotros tenemos es debido a su amor y su misericordia. Podemos ver Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado. Miren, qué interesante. Si usted marque, eso es muy importante. También cuando usted quiere evangelizar. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es un versículo clave, le está diciendo. Esto no se paga, no es que si usted es una persona de buena voluntad, si es que una persona que ayudó, que dio, no es solamente eso. Es a través de la gracia, ¿verdad? A través de ese regalo que Dios nos da y que nosotros lo podamos atesorar y que por lo tanto por eso vamos a ser justificados. No porque sea bonito, porque no le hizo mal a nadie, porque ayuda a las personas, ¿verdad? No, eso no es solamente así. Y acá hay un ejemplo muy claro. Yo no sé a quién le gustan los monos. ¿A alguien le gustan los monos? ¿No? ¿Nunca han escuchado ahí? Y todo el animal es buenísimo. Y los monitos, ¿cómo hacen? ¿Verdad? Así hacen, ¿verdad? No sé, yo no sé, no soy mono, pero bueno, no sé si era así. Usted imagínese, cuando el mono es bebé, yo no sé si usted se ha dado cuenta, es como que la mamá mona lo larga en la parte de las lianas, ¿verdad? Y que trate de atraparse. Y si el mono se cae, el mono bebé, chao, no es que la mamá mona va y lo rescata. Entonces los monitos tienen, porque no, él tiene que aprender solo. Y tiene que rescatarse solo, ¿verdad? Una vez, no sé, un familiar de Mariela me comentó, o no me acuerdo si era de mi cuñado, que para que aprenda a nadar, dice, no, tiene que aprender a nadar bien. Entonces, nada que ir a clase de natación, ¿a qué agarró? Lo agarró a la criatura y lo tiró así, ¡pum! Y listo, así. Y yo lo rescataron. Bueno, no es la forma, no es la manera. ¿Verdad? Capaz que algunos resulta, pero otros no. Pero vamos a otro animalito que es el león. La leona tiene una particularidad. Cuando agarra a sus cachorritos, lo agarra del cogote, ¿verdad? Lo agarra del cuello, cogote, escúchame, del cuello, ¿verdad? Y se prende la mamá león y los tiene ahí. Y los cachorritos están seguros, ¿por qué? Porque saben que están prendidos de la madre, que ella los va a cuidar y los va a llevar. Entonces ellos ni se preocupan, ni tienen dificultades en nada, porque saben que están ahí. Lo mismo sucede con respecto a nuestra vida, hermano. Nosotros estamos agarrados de las manos del Señor. Y el Señor está con nosotros. Y su mano nos está agarrando. Y no importa las cosas que nosotros hagamos, el Señor está con nosotros. Y qué importante es poder ver. Vamos a ir con la tercera, y tiene que ver con respecto al propósito, ¿sí? Saber que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Entonces tenemos, comprenda su propósito. Ahí me salió un dibujito. Entonces dice, comprenda su propósito. Entonces usted tiene que conocer cuál es su propósito, ¿verdad? Eso es muy importante. Y vamos a ir al Salmo 139, que está ahí. Salmo 139, el versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Comprende el propósito. Perdón, a Mati, lo estoy haciendo. Dios tiene un propósito en su vida, hermano. Y eso es desde el vientre de su madre. Antes que usted formara, Dios tuvo un propósito con usted. Tuvo un sueño con Matías, con Lautaro, con Sabre, con Marta, con Adriana, ¿verdad? Con Au. Tuvo un sueño. Y dice, mi embrión vio en tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué interesante, ¿verdad? El Señor tuvo un propósito en nuestras vidas. Y qué importante que usted pueda conocer su propósito. Y sepa cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Porque si usted no conoce bien su propósito, es un poco complicado. Las cosas las hace por inercia, ¿verdad? Capaz, a lo largo del tiempo va a tener que ir buscando. Pero, Señor, ¿qué quieres que haga, verdad? Bueno, estudiamos, trabajamos, tenemos familia, algunos anhelamos, qué sé yo, el emprendimiento, cosas, listo. Buenísimo. Pero, ¿hay algo más? Capaz algunos deseos personales.
O capaz viví a lo largo de la vida muchas cosas, pero hay algo más, hay un propósito que Dios tiene, ¿sí? Importante redescubrir, o capaz me olvidé y dice, bueno, ya está. El pastor Juan Carlos nos hablaba el domingo pasado con respecto de que no importa la edad ni el tiempo que haya pasado, ¿verdad? De poder decir, bueno, esas cosas ya quedaron atrás, ya no puedo hacerlo porque capaz ya soy grande, o capaz soy muy joven, o capaz no lo voy a poder lograr. Y no, sí lo puedo hacer, no importa el tiempo, ni el lugar, ni el momento. Lo importante es poder conocer el propósito que nosotros tenemos. Y para eso tenemos que estar unidos, ¿verdad? Vamos, Mati, volvemos de nuevo. Entonces, es importante que usted conozca su propósito, sepa qué es lo que Dios ha hecho en su vida y que usted pueda conocer. Y eso tiene que ver con un llamado personal, ¿sí? Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Solamente vamos a leer ese. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Y es muy interesante, hermano. Pero de ninguna cosa hago cosa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Fíjense, ahí el apóstol conocía bien cuál era su propósito, su llamamiento, ¿verdad? Dios, ¿para qué me llamó? Para hacer algo. Y por lo tanto mi vida no es lo más importante, sino el propósito por el cual Dios hace. ¿Por qué? Porque si yo cumplo el propósito de Dios, todas las áreas de mi vida van a ser cubiertas. ¿Sí? Debo de cumplir, obviamente, tiene que ser ordenado, ¿verdad? Porque dice, bueno, me voy a cumplir el propósito de Dios y me olvido que soy padre, me olvido que soy esposo, me olvido que tengo obligación y no hago nada. No es así tampoco, obvio. Pero debo de saber que lo primero es lo que el Señor ha puesto en mi vida. Entonces, hay que cumplir el propósito. Luego, vamos a la otra. Entonces, estamos viendo, comprenda su propósito. Número 4, ¿qué tenemos que entender? Vamos a la otra. Vivir en Cristo. Y eso es muy importante, hermano. Usted debe de saber que debe de vivir en Cristo. Daniel fue una persona que Dios transformó su vida. Pero Daniel era una persona que conocía la palabra de Dios. Y él había leído al profeta Jeremías. Y sabía que el pueblo de Israel iba a pasar una situación, iba a estar cautivo por Babilonia durante 70 años. ¿Y después qué iba a pasar? Y como Daniel conocía su palabra, él había leído a Jeremías y ya veía que se acercaba estos 70 años, entonces él le pide al Dios respuesta para que algo pase, para que ese pueblo pueda estar libre. Y Daniel estaba en un lugar de privilegio, era un lugar dentro de la hegemonía del pueblo de Babilonia que estaba ahí. Y él ocupaba un lugar importante. Miren, en Daniel capítulo 9, del versículo 2 al 3. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplir las desolaciones de Jerusalén en 70 años, ya estaba terminando. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Porque él sabía que tenía que buscar de Dios, porque era la única forma que podía tener una respuesta. Hermano, su vida tiene que vivir para el Señor. Usted tiene que vivir en Cristo. Usted tiene que vivir en Dios, saber que Dios tiene respuesta. Volvamos, Mati. Y acá hay 3 elementos que nos ayudan para tener esa respuesta del Señor. Y eso está perfecto, ahí está. Hay 3 claves, ahí dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 16 al 18. Búsquelo usted. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 16 al 18. Ahí el apóstol Pablo le da 3 elementos para poder vivir en Cristo. Primero, dice, está siempre, acuérdense de esa palabra que dice, está siempre gozoso. El gozo del Señor es mi fortaleza. Usted, para poder seguir a Cristo, debe estar siempre gozoso. Seguimos, Mati. Orad sin cesar. Segundo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que orar. Primero, estar gozoso. Segundo, tiene que orar. ¿Qué más dice? Dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias. Estos 3 elementos nos van a permitir que nosotros podamos seguir a Cristo. Estar gozoso, orar y dar gracias en todas las cosas que usted hace. Si usted pone eso en práctica, hermano, usted va a poder seguir, mantener esa vitalidad espiritual. Acuérdense, sea una persona gozosa, ¿verdad? ¿Cómo está? Bien. Dice, ¿cómo no? Dice, usted ve a esa gente, ¿verdad?
todo mal, la situación, las circunstancias, todo le sale mal y capaz uno podría estar mal, ¿sí? El miércoles en la reunión de oración que hablamos, yo le comenté a los hermanos una situación muy difícil que nos pasó. Yo estoy en un centro médico y había una persona que era el interventor, ¿verdad? Ahora cambiaron hace 4 días y la forma de pago que nos tenían que hacer, tuve una reunión y nos dijeron, mire, no hay plata. Aguántense 1 o 2 semanas, no sé qué va a hacer y no sé si van a cobrar. Entonces, cuando estábamos con todos los médicos que estaban en reunión, yo era prácticamente el único médico que lo decía, para un momento, pero hay unas condiciones que se tuvieron, no podemos estar así. Pero hermano, el otro médico capaz no tiene necesidad, no sé, nadie decía nada. Yo decía, no, se firmó un contrato, y parecía como que uno era, nadie decía nada. Entonces, todas esas situaciones a veces nos ponen mal, ¿verdad? Y estuvimos orando con los hermanos el miércoles, yo le pedí esa oración porque te cambia toda la perspectiva de lo que vos... Ahora, ¿cómo puedo estar gozoso, verdad? ¿Cómo me podría reír? Tendría que estar mal, ¿verdad? Enojado, molesto. Pero el Señor nos enseña en su palabra que a pesar de la situación, dad gracias en todo. ¿Sí? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. El Señor, no sé, hará algo, tocará a esas personas, no sé, pero sé que el Señor no nos va a abandonar, ¿verdad? Encima usted sabe, tiene que pagar cuenta, pagar cosas, y no tiene, y usted contaba y ahora no cuenta con eso que va a hacer. Pero bueno, usted siempre tiene que estar gozoso, dar gracias y orar. Eso es algo que a usted le va a ayudar muchísimo en su vida. Bien, vamos con la otra meta. Ya vamos terminando, hermano. Entonces, una de las cosas que también Dios nos ayuda para poder tener un mantenimiento en Cristo es construir un matrimonio fuerte. Tuvimos esta reunión de matrimonios, ¿verdad? Fue linda, sé que van a venir otras también. Y hablamos con respecto a esto, cómo tener un matrimonio fuerte, cómo usted puede tener ese matrimonio fuerte. Y ahí también el Señor, hay algunos textos que nos habla con respecto a Cristo y la iglesia, ¿verdad? Que Él viene directamente a llevar su iglesia y la iglesia como la esposa fiel y el Señor está con nosotros. Pero en la última parte, si usted ve, dice una esposa como Richard Wurmbrand, ¿verdad? Claro, porque es muy interesante. Cuando usted vea la película, y perdón que sea reiterativo, cuando usted vea de nuevo la película, ¿sí? Entonces, ahí usted va a ver algo. En esa situación, el esposo le dice, ¿sabes qué? La esposa le dice, estaban hablando cosas que no tenía que ver nada con Dios, y habían los otros credos que estaban ahí, y cosas que estaban en contra de Dios. Y él dice, para, ¿y vos no vas a decir nada? Y él sabía que estaba mal. Entonces dijo, mujer, si yo hablo te vas a quedar sin esposo. Y le dice, yo no quiero un cobarde. Así les dice, yo no quiero un cobarde. Yo quiero una persona que mantenga esa convicción divina y no sea amenazado frente a esas amenazas terrenales. Entonces él como que, está bien mi amor, tenés razón, es así. Y se fue. Y luego lo metieron preso. Y pasó 14 años encarcelado y pasando sufrimiento. Pero ¿saben? Eso es parte del matrimonio. Que la persona que esté al lado mío es una persona que me ayude, poder mantener esos lazos de unión. No somos perfectos. Capaz el esposo tiene sus cosas, la esposa tiene sus cosas, pero si mantenemos ese matrimonio fuerte, podemos seguir adelante, ¿sí? Y el Señor también nos ayuda como parte de la iglesia, mantenernos firmes, mantener fuerte, a pesar de las situaciones que vivamos. Hay que mantenerse fuerte y eso nos va a permitir continuar y seguir adelante frente a toda la situación. Ahí está en 1 Corintios, no sé si la podemos leer, capítulo 7, del versículo 32 al 35. 1 Corintios, capítulo 7, del 32 al 35. Ya voy terminando, hermano. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero, dice aquí está, estoy ahora sí, pastor siempre el casado, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Así que los hombres, los casados, tienen que tener cuidado. ¿Cómo agradar a su mujer? Usted tiene que agradar a su mujer, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué más dice? Hay asimismo diferencia entre la cansada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahí está, ¿ves? Ahí está para nosotros. Las mujeres que dicen tienen que agradar a quién, a su marido. A ver, repita. Tiene que agradar a su marido, ¿vio? Qué importante es, o no más. Ah, no dice mal, dice.
Entonces dice así, seguimos. La 35. La última hay que falta. Entonces, miren, qué importante es poder eso. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Qué interesante poder tener esas dos cosas, acercarnos al Señor, un matrimonio fuerte. Ahora vamos con la otra diapositiva. Entonces, es mantener un matrimonio fuerte, trabajar para Dios. Ya voy terminando, hermano. Trabajar para Dios. Y es muy importante. Usted debe de servir las cosas no debe hacer las cosas como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y eso está en Colosenses 3:23. ¿Se acuerdan? Vamos a leer solamente eso. Colosenses capítulo 3:23, lo hemos leído muchas veces, que el Señor nos dice que debemos de buscar las cosas del Señor. Y debemos hacer las cosas para agradar a Dios y no a los hombres. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? ¿Y dice algo más, Matías? Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Miren qué interesante, usted debe de trabajar para Dios. Y no es en vano, hermano, lo que usted hace para el Señor, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a poner en un lugar de privilegio. Capaz dice, uy, más problemas, más situaciones. Dios lo va a bendecir. Y hermoso que podamos recibir esa bendición de Dios. Bien, vamos al número 7. Que tiene que ver un poquito con esto, con el sufrimiento. Ser realista acerca del sufrimiento. Sepa que usted va a pasar sufrimiento, pero conozca esa realidad de ese sufrimiento. Que eso capaz es una oportunidad para que usted crezca, que va a ser una oportunidad para que usted pueda fortalecerse, que va a ser una situación para que pueda ver del poder de Dios en su vida, que pueda ver que usted no está solo ni sola, sino que hay Dios que lo está fortaleciendo, ayudando, que hay una respuesta, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hay un sufrimiento, bueno, no me quiero adelantar para el otro domingo, uno dice, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué tengo que pasar esta situación? ¿Y por qué me sucede? ¿Y por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Y cómo Dios no hace? Mira, hay preguntas muy difíciles, y yo le largo una, que la gente a veces dice, y tiene que ver con los niños, por ejemplo. ¿Por qué Dios permite que niños tengan cáncer? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos responder? Es muy difícil. ¿Y hay sufrimiento? Claro que sí. Imagínense una mamá con su hijo que tenga cáncer. ¿Cómo hace? Toda la vida. Sabiendo que capaz los médicos le dicen de un momento a otro, bueno, no vamos a poder hacer nada, la quimio, la radio, y queda así. Entonces es muy interesante, pero debemos de ser realistas acerca del sufrimiento. Es algo que va a pasar, que nos puede suceder, ¿sí? Entonces acá hay varias situaciones que nos habla el Señor con respecto a su palabra. Yo quiero ir a los beneficios del sufrimiento. Miren, está en Romanos capítulo 5, del versículo 3 al 5. Los beneficios del sufrimiento. Ya luego vamos a desarrollar el otro domingo algo con respecto a esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. El apóstol Pablo decía, yo me glorío cuando hay problemas. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿verdad? Ahora yo tengo paciencia. ¿Qué más? Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. O sea que hay una esperanza. Yo estoy pasando esta situación difícil, pastor, no sabe, ya no sé qué hacer, estoy desesperado, estoy desesperada. Bueno, capaz Dios quiere que usted tenga paciencia. Y si tiene paciencia, va a tener esperanza. ¿Qué más dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que Dios está en control de todas las cosas. Entonces, para que usted tenga esa vitalidad directamente espiritual, usted debe de conocer el sufrimiento y debe de saber que va a pasar, pero que Dios nos va a dar paciencia, nos va a dar fortaleza y nos va a dar esperanza, ¿verdad? ¿Qué más? Nosotros, ¿cómo podemos mantener una vitalidad espiritual? Vamos a ir a la otra diapo. ¿Cómo mantenemos una vitalidad espiritual? A través de que nosotros podamos conocer el pecado y la tentación, hermano. Estos son dos elementos que muchas veces debemos de conocer. Usted como hijo de Dios, ¿sí? Y si usted sirve al Señor también como persona que sirve al Señor. Porque usted dice, no, esto nunca me va a pasar a mí. Hay un libro de Richard Forrester que dice poder, dinero y sexo, ¿verdad? Y son los tres elementos que destruyen al hombre. Y son los tres elementos que destruyen directamente a los grandes hombres de Dios, o si usted sirve. El dinero, el sexo y el poder.
en la cual uno tiene que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Yo creo que yo les compartí siempre de un gran predicador, había tenido una campaña evangelística tremendo, tremendo, Dios había transformado sus vidas, y él obviamente ya estaba descansando, tenía como un departamentito, y le tocan la puerta. ¿Qué hora era? 1 de la mañana, usted sabe la campaña y todo eso, y cuando abre, aparece una mujer, muy bien agraciada, con ropa un poco liviana, y le dice: pastor, necesito contarle algo que Dios ha hecho en mi vida. 1 de la mañana, no había nadie, esa situación, y le dice: pastor, no, ¿sabes qué? No, pastor, y pone así, ¿verdad? Y pone ahí, y obviamente tenía una falda muy cortita, y pone, y el pastor dice: por favor, retírese, y cerró la puerta. Y él contó después de la situación. Hay que tener cuidado, hermano, porque muchas veces dirán: no, sí, hermana, vengo, no. Hay que tener cuidado, ¿verdad? No es prudente. No es una situación de vida o muerte, ella quería contarle algo bueno, y bueno, eso lo puede contar el otro día, no en esa situación. Entonces hay que tener cuidado. Todas esas situaciones, el poder, el dinero y el sexo, muchas veces destruyen los ministerios. Y usted lo destruye como persona también. En situaciones que usted se está inmersa y capaz no se da cuenta de las cosas que usted hace. Entonces es importante. Vamos, ahí quiero tomar la promesa de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. El Señor también nos dice en su palabra que Él va a separar el trigo de la cizaña, ¿verdad? Él va a separar todo. Él va a separar esas cosas que no hacen. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo siempre digo, hermano, cuando hay una situación de dificultad, una prueba, no se preocupe. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dice que siempre nos va a dar una salida. El Señor nos va a dar una salida. ¿Cuál es la salida? No lo sé, hermano. Hasta yo mismo me pregunto muchas cosas. Ahora, por ejemplo, esta cuestión del dinero. Señor, ¿cuál es la salida? Y bueno, que Dios tocará a este hombre, saltará, no sé. Pero el Señor me dice eso, que Dios va a hacer una salida. Y yo me toca de las palabras de Dios, porque sé que es una palabra que cumple el Señor. Y el Señor va a hacer algo va a suceder. Pero usted tiene que conocerla, hermano. Usted debe de leerla, debe de saber. Porque si usted no conoce, no va a saber de estas cosas. Ay, pero yo no voy a ser pastor, yo no voy a ser pastora, yo no voy a ser misionero. No importa, usted es una persona que debe conocer la palabra de Dios para su vida personal. Entonces usted debe soportar todas las tentaciones, ¿sí? Y esos 3 peligros, tenga cuidado: el dinero, el poder y el sexo. Vamos terminando, dice. Sí, pastor, hace media hora, dice, vamos terminando. Bueno, ahora sí. Vamos en el último, el penúltimo, el 9. Usted tiene que tener cuidado. Usted es parte de una comunidad. Usted es parte de una comunidad local que está inmerso en una comunidad mundial. La comunidad local es que usted es parte de este pueblo de Cristo. Pero nosotros tenemos hermanos en la fe en otras partes del mundo. Usted sepa que usted es parte de este pueblo y que Dios tiene grandes cosas en su vida. Y hay una comunidad que Dios nos ha puesto y que Dios nos está llamando en este lugar. Usted es parte de la comunidad del Señor. Y eso es fundamental que usted pueda verlo. Entonces, acá usted debe de vivir en comunidad. Acá hay un texto que no lo vamos a ir leyendo, está en Hechos capítulo 2, léalo usted después, 42 y 47, nos debemos de edificar unos con otros, y solamente para ir terminando Santiago, nada más, capítulo 5, del versículo 19 al 20, vamos a leer. Santiago 5, del 19 al 20. Miren, es interesante. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué importante, somos parte de una comunidad. Usted pasa una persona que está pasando problemas, que está pasando situación, y capaz, bueno, usted dice, bueno, el pastor no sabe, o el líder no sabe, usted haga algo. Usted busque a esa persona, ayúdele a esa persona, trate, o si no, veamos la forma cómo ayudarla, porque Dios va a bendecir. Usted es parte de una comunidad, parte de un cuerpo, y que somos parte de un cuerpo mundial. Y ahora sí vamos a ver con la última, que tiene que ver, el Señor vuelve. El Señor vuelve. ¿Cuántas veces hemos escuchado, el Señor viene a buscar a su iglesia? ¿Verdad? Hay un gran evangelista que dice, Cristo viene pronto, ¿verdad? Y ya estamos en el año 2024. Pero sepa eso. Primero, que el Señor sí va a venir. Es algo que va a suceder. No es mentira. Segundo, que nosotros debemos
de saber que nadie sabe, dice, nadie sabe la hora, ni el lugar, ni el momento, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y tercero, que usted debe estar preparado para cuando venga el Señor, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros en este tiempo? Si el Señor viene en este momento, estamos aquí y dice, bueno, vamos a rezar, viene en este momento, ¿cómo estamos? Porque el Señor va a venir a su iglesia, va a venir a buscar su iglesia. Y no tendría que hablar de la parte premilenial, postmilenial, no voy a hablar de eso, pero de esa parte teológica, pero sí de que sepa que es algo que es real, que nadie conoce la hora y que usted debe estar preparado para ese momento. Es parte de nosotros. Fíjense, en el regreso de Cristo está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer esa. Primera de Tesalonicenses 4:13. El Señor está llevando a su iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Le dice el apóstol, ¿sí? Quiero que ustedes sepan. Vamos a seguir leyendo el otro. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Miren qué esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, acá nos podemos plantear varias preguntas. ¿Cómo serán esas personas que vienen? ¿Tendrán el mismo cuerpo? ¿Tendrán la misma cara? Bueno, hay cosas que no sé. Pero el Señor dice que los va a traer. O sea que usted los va a ver. ¿Qué cuerpo tienen? No lo sé. Pero el Señor dice que usted lo va a ver. ¿En qué momento? Lo de la primera muerte, lo de la segunda, sea como sea, van a estar ahí. Y usted lo va a ver. Y el Señor nos da esa promesa. Gloria a Dios. Entonces usted atesore y guarde esa palabra. Vamos a esa última diapo, Mati. Y qué importante que usted pueda saber eso. Y terminamos con Apocalipsis. Esa sí quería leer. Capítulo 22, del versículo 20 al 21, que es la final. Apocalipsis 22. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Sepan, hermanos, que el Señor viene a buscar a su iglesia y que nosotros somos parte de la iglesia del Señor. ¿Cómo puede mantenerse usted una persona con una vitalidad espiritual? Hemos visto algunas cosas, ¿sí? Capaz no se recuerde de todo, pero acuérdese que tengo un panorama general. Acuérdese que usted debe de seguir a Cristo. Acuérdese que debe conocer su propósito. Debe de tener un matrimonio fuerte, que es fundamental en su vida. Tengan cuidado con el pecado y la tentación, el dinero, el poder y el sexo. Sepa que Dios siempre está ahí. Y sobre todo, sepa que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Que somos parte de la comunidad del pueblo de Dios. Ahí estamos nosotros, hermano. Manténgase firme, a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de todas las cosas que usted pase, manténgase firme. Así como nos muestra un poquito este pastor Richard Wurmbrand de todas las cosas que pasó. Imaginémonos que usted se ha llevado preso, que maten a un hijo suyo, que encarcelen a su esposa, que usted pase enfermedad, durante 40 años esté encerrado. Qué tremendo, ¿verdad? Podríamos seguir adelante y decir, bueno, Señor, aquí estoy, gloria a Dios. Muy difícil, ¿no? No sé si podríamos aguantar. Pero que el Señor nos ayude a poder mantener esa vitalidad y poder decir que a pesar de todas las cosas que vivimos, le damos la gloria al Señor. Vamos a poner de pie para orar.